Pues nada, lo primero, daros la bienvenida y bueno, pues espero que sea de vuestro interés. Hoy vamos a ver qué novedades nos traen las nuevas versiones de firewall, sobre todo las nuevas versiones de firmware que vamos a ir implementando en nuestros dispositivos, ¿vale? Nos vamos a centrar en, digamos, en dos líneas de producto, uno que es la línea USG, como veremos aquí, y la línea ATP, ¿vale? En cada una de ellas, bueno, la versión que vamos a tener ahora disponible a partir de octubre será la 435 en en ambas plataformas y bueno, pues vamos a ver algunos cambios, pues como vemos aquí en la parte de USG vamos a ver la implementación de las funcionalidades de controller, de controlador de puntos de acceso, la integración de nuevos puntos de acceso, el envío de correo y el envío de SMS, sobre todo para la parte del doble factor de autenticación, etcétera, etcétera. Cambio en lo que es la consola web, cambios sobre todo en la parte de la consola CLI, que puede ser, que anteriormente era accesible a través de la consola web y que, bueno, pues por los problemas de los navegadores con el Java, bueno, pues esas funciones han dejado de funcionar en la consola tradicional. En la consola que tendremos en la versión 435, bueno, pues lo veremos también más adelante en esta parte, ¿vale? En la parte de el USG, bueno, pues vamos a implementar un hotspot, sobre todo para uno de los productos pequeños, como es el 60. Bueno, pues vamos a implementar la funcionalidad de hotspot para que se pueda utilizar en, bueno, pues en distintos entornos, digamos, más pequeños. Y vamos a aplicar o vamos a implementar lo que es el modo fácil de configuración de los dispositivos que lo teníamos en los modelos 40 y 60 y lo vamos a extender hasta el modelo 110. En la parte de ATP, bueno, pues en la parte de ATP sí que hay cambios significativos. Se mejora lo que es la parte de reputación de IP, se añaden lo que es lo mismo que en los USGs, todas las funcionalidades nuevas que hacen las funciones de controlador de puntos de acceso, doble factor de autenticación, etcétera, etcétera. Lo que es la parte de sandboxing se ha mejorado, la parte de seguridad, la parte de anti-malware, etcétera, etcétera. ¿Vale? Iremos viendo a cada uno de estos puntos y, bueno, pues cualquier duda, pues no la podéis plantear. A partir de octubre también vamos a tener un nuevo modelo, sobre todo en la serie ATP, en la cual, bueno, pues vamos a ir creciendo en esa línea en cuanto a dispositivos, en cuanto a funcionalidades, como vamos a ver ahora, y como, bueno, pues tendremos una nueva versión posiblemente para principios de año también. ¿De acuerdo? Como veis, bueno, pues es un producto realmente vivo, con una línea de desarrollo muy avanzada, muy evolucionada y que se apuesta mucho por esta línea de producto. Vamos a tener un ATP 100 que, bueno, pues es un dispositivo, como veis, es un dispositivo pequeño, vendría a sustituir al modelo 40, aunque sí es cierto que, bueno, pues va a tener muchísimas más prestaciones que el modelo 40, el modelo USG 40, que a día de hoy, bueno, pues ya se ha quedado bastante cojo, ¿vale? Como veis, el dispositivo pues va a ser pequeño, este es el frontal, esta es la parte de atrás, lleva ya puertos FP, lleva puertos, lleva 5 puertos Ethernet, etcétera, etcétera.
En cuanto a rendimiento, bueno, pues aquí tenemos una tabla en la que estamos, a día de hoy tenemos el ATP 200, 500 y 800, como veis las prestaciones que vamos a tener. Si nos vamos al ATP 100, si lo comparásemos con el USG 40, bueno, pues estaríamos muy por encima de las prestaciones, sobre todo la parte de anti-malware y demás, el throughput, estamos hablando de 250 megabits por segundo, en el USG 40 está alrededor de los 80 o por ahí más o menos, ¿vale? Como veis, bueno, pues las mejoras en cuanto a un hardware nuevo con mayores prestaciones, pues es muchísimo más interesante. Por lo tanto, ya a partir del mes de octubre ya tendremos disponibilidad, ya estará en lista de precio, no os puedo adelantar nada porque no tenemos precio aún, pero para la lista de precios de octubre estará disponible y ya se podrá empezar a distribuir. En cuanto a la parte de licenciamiento, que muchas veces, bueno, pues ha surgido algún problema, algunas dudas, etcétera, etcétera. En la serie ATP nos centramos en el pack, el Security Pack Gold, ¿de acuerdo? Este es un bundle. El producto cuando lo adquirimos de nuevo, bueno, pues viene con un año de servicios de Gold Security Pack. Este Gold Security Pack lo que engloba son todas las protecciones, ¿de acuerdo? Content Filter, anti-botnet, anti-malware, sandboxing, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y además, el máximo, la gestión del máximo número de APs que soporte cada uno de los dispositivos. Pues el ATP 200, pues lo que soporte, el ATP 500 en los que soporte, etcétera, etcétera. Tendremos la gestión de todos los puntos de acceso, ¿vale? Esto viene incluido el primer año. Al año siguiente, bueno, pues la renovación de esos servicios englobará lo mismo. Solo tenemos un producto para renovar, que es el Gold Security Pack. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el año siguiente tenemos que renovar el producto y renovaremos el Pack Gold, que incluirá todo lo demás. Si no queremos renovar el producto, bueno, pues nos quedaremos sin las protecciones y en cuanto a gestión de puntos de acceso, pues solo tendremos la gestión de 2 puntos de acceso por defecto. Se pueden adquirir, como vemos aquí, se pueden adquirir las licencias adicionales de gestión de puntos de acceso, pero bueno, normalmente la serie ATP está pensada, ya que es una serie que, como veis, tiene una capacidad de detección y de protección muy avanzada, por lo tanto es un producto muy enfocado para que, bueno, pues esté protegido, esté con las licencias, ¿vale? Las licencias de renovación sí que se pueden transferir de un dispositivo a otro, cosa que la licencia que viene implícita en el dispositivo, bueno, pues no es transferible, no se puede transferir, ¿de acuerdo? El Gold Security Pack lo podemos adquirir a 1 o 2 años para todos los modelos. Es extensible a todos. Y luego lo que es la parte de hotspot, pues en este caso los modelos ATPs a día de hoy no llevan hotspot. Sí que, bueno, pues llevan SSL Inspection y los modelos más grandes como es el 500 y el 800, pues sí llevan lo que es el alta disponibilidad Pro, el servicio o la licencia de alta disponibilidad Pro que se liberó el año pasado y es bien implícita dentro de los productos sin ningún coste adicional. ¿De acuerdo? Si repasamos un poco las novedades, bueno, sobre todo las funcionalidades que se han ido añadiendo de forma nueva o de forma mejorada, sobre todo en la línea de ATP, en la parte de anti-malware, bueno, pues tenemos el Cloud Query, la consulta con la nube,
En el caso de recibir, bueno, pues como vemos, un paquete, siempre se va a hacer una consulta contra la base de datos local. Aquí vamos a tener varias bases de datos, es decir, vamos a tener una base de datos anti-malware, una base de datos de sandboxing y una caché local, ¿vale? Que está cargada en memoria. Se va a analizar todo eso, ese conjunto de base de datos en busca de malware pues en los ficheros que podamos estar moviendo a través del dispositivo. En el caso de que no tengamos conocimiento de ese fichero en nuestra base de datos, lo que se va a hacer es una consulta con el cloud. Una vez que se hace la consulta con el cloud, se analiza y se entrega pues el fichero o el tráfico que se esté analizando a los distintos dispositivos. Los protocolos, bueno, pues los que habitualmente son los más comunes, navegación y correo, los protocolos que soportaremos, el tipo de fichero que vamos a analizar y en este caso no existe ningún límite ante el tamaño del fichero a analizar. Es decir, que si estuviésemos descargando, bueno, pues un fichero de grandes dimensiones, pues de, no sé, 1 giga, bueno, pues sería analizado igualmente. Si nos vamos a la parte de consola, donde lo configuraríamos o donde lo pondríamos en marcha, bueno, pues nos vamos a configuración, nos vamos a los security service, a los servicios de seguridad, nos vamos a la parte de anti-malware, activamos el Cloud Query, ¿vale? La consulta a la nube y seleccionamos, bueno, pues los tipos de ficheros que vamos a analizar, etcétera, etcétera. La información que queremos, si queremos analizar un fichero comprimido, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Simplemente, bueno, pues tenemos que activarlo y activar la consulta a la nube. Ahí, bueno, pues tenemos, lógicamente, en el apartado monitor, pues tendremos los logs, donde veremos la información y donde veremos cómo ha sido detectado el fichero. Si ha sido detectado a través de una Cloud Query, una consulta a la nube, o si ha sido detectado por la base de datos, etcétera, etcétera. Nos va a dar información de todo tipo. Si hablamos de las mejoras que se han hecho en la parte de sandboxing, ¿vale? En este caso, bueno, pues el dispositivo ATP, que es el único dispositivo que posee esta funcionalidad de sandboxing, lo que va a hacer es, bueno, cuando le llega un fichero, va a analizar, va a generar un hash de ese fichero, lo va a enviar contra la nube de sandboxing, contra, en este caso, nuestro proveedor de sandboxing, que es Lastline. Y, bueno, pues en el caso de que ya haya sido analizado, lógicamente esa información no está dentro de la base de datos del dispositivo, bueno, pues lo que va a hacer es que nos va a informar de ello, bueno, pues nos va a decir si es malicioso o no es malicioso y en el caso de que sea malicioso, bueno, pues se va a destruir el fichero. Se va a corromper el fichero para que no sea infectado. Esa información se va a pasar a la caché de Sandbox y el fichero, bueno, pues en este caso pues estaremos protegidos. En el caso de que, bueno, pues nos llegue un fichero, lógicamente vamos a lanzar la consulta. Solo en el hipotético caso de que ese fichero no haya sido analizado por la nube, no tiene conocimiento la nube de Sandbox de esta información, lo que se va a propagar o se va a comunicar al dispositivo es que no es conocido, por lo tanto, ese fichero va a pasar. Ese fichero, bueno, pues se va a enviar el fichero a la nube de Sandbox para el posible análisis. Una vez que tengamos la respuesta, pues esa respuesta, bueno, pues se va a alojar en la caché. En el caso de que estuviese infectado ese fichero y lo hemos dejado pasar, bueno, pues se enviará un comunicado a través de la herramienta de Secure Reporter, se enviará una información de que tenemos ha pasado una infección.
¿de acuerdo? Las posibles nuevas amenazas que lleguen de ese tipo, bueno, pues serán detectadas. Así es el funcionamiento del sandboxing en todos los fabricantes, ¿no? Es algo que, bueno, nos pueda preocupar, es que hemos dejado pasar un fichero infectado. Sí, pues, pero el proceso de sandboxing es así, porque nos podemos encontrar con procesos bastante complejos donde el análisis de sandbox pues nos puede, bueno, puede llevar bastante tiempo. Estamos hablando de que el proceso de sandboxing se puede o puede llevar incluso hasta una hora de análisis. Por lo tanto, bueno, pues es un proceso bastante complejo. Lógicamente no vamos a retener ahí una información durante una hora. ¿De acuerdo? Ese es cómo funciona. Simplemente, bueno, pues activamos y nos vamos a la parte de configuración, activamos el sandboxing, activamos la inspección de los ficheros que hemos descargado para que haga la consulta contra el cloud, los ficheros que queremos que se analicen y todo el proceso de lo que queremos hacer con ellos, pues en el caso de que sea sospechoso, no, etcétera, etcétera. Simplemente con activar estas funcionalidades, pues tendremos la capacidad de sandboxing activada. A día de hoy, con los modelos ATP tenemos un nivel de protección muy elevado, porque, bueno, ahora iremos viendo. Tenemos la capa de anti-malware, hemos visto también lo que es la capa de sandboxing, es decir, veremos ahora otra capa también de protección, por lo tanto, cuantas más capas de protección, lógicamente, pues tendremos menor probabilidad de poder infectarnos. Por lo tanto, sí que os incentivamos a que vayáis a estos modelos, a los modelos ATP, porque, bueno, pues a día de hoy, lógicamente, tienen un poder de detección muchísimo más elevado que cualquier otro dispositivo que no tenga, bueno, pues todas estas protecciones y sobre todo lo que es la capa de sandboxing. ¿De acuerdo? Los protocolos, bueno, pues los típicos, los protocolos de navegación, correo, etcétera, etcétera. POP3, SMTP, HTTP, HTTPS, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En el tema de sandboxing sí que existe un tamaño, es decir, el tamaño máximo de fichero que podemos enviar al sandbox estaríamos hablando de 10 megas, ¿vale? Por lo tanto, es algo que podemos tener en cuenta. Pero como os decía, es decir, todas esas capas de protección que tenemos, pues nos pueden ayudar a tener una protección mucho más elevada. Otra de las capas que tenemos en la parte de ATP es la reputación de IP. A día de hoy, bueno, pues también se ha mejorado en esta parte la reputación de IP, que en la primera versión inicial no estaba disponible. En la primera versión de ATP no estaba disponible esta amenaza. Esta solución ante amenazas y a día de hoy, bueno, pues ya está disponible. ¿Qué es el servicio de reputación? Bueno, pues nos proporciona una base de datos de direcciones maliciosas, direcciones públicas maliciosas, que se renueva cada día, es decir, se actualiza diariamente esta base de datos de IPs maliciosas. Y en base a estas IPs, bueno, pues el dispositivo ATP puede tomar las medidas para restringir el tráfico contra contra un direccionamiento IP que esté, por ejemplo, pues en una lista negra, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué conseguimos? Bueno, pues conseguimos un nivel de protección bastante elevado, porque si resulta que estamos recibiendo o incluso desde nuestra red local estamos intentando hacer un acceso de forma consciente o de forma inconsciente contra un direccionamiento IP que es conocido como un direccionamiento IP malicioso, lo que se va a producir es que no se va a poder realizar esa conexión. No vamos a poder acceder a ese sitio web o a ese sitio del tipo que sea. ¿De acuerdo? Está dentro de nuestra base de direccionamientos IPs maliciosos, por lo tanto, no vamos a realizar la conexión. Por lo tanto, nos vamos a evitar
el poder acceder a ese sitio, que nos podamos descargar un tipo de malware, etcétera, etcétera. Podemos, digamos, paliar con una capa más de protección el acceso no deseado a determinados sitios, ¿vale? Este tipo de amenazas, bueno, las direcciones están categorizadas o clasificadas en 3 niveles, el nivel bajo, medio y alto a nivel de amenaza, y engloba, bueno, pues todas estas categorías o todas estas tipos de amenazas como proxies anónimos, servicios lugares de negación de servicio, de exploits, bueno, pues mala reputación, las redes Tor, las redes, digamos, anónimas, los lugares de spam, los lugares de botnet and phishing serían, digamos, otra de la parte más crítica y sobre todo bueno, pues que sobre todo la parte de botnet y la parte de spam y phishing muchas veces, si nos vemos afectados pues, con algún tipo de cookie maliciosa y demás, sí que nos puede redirigir a este tipo de lugares en los cuales, si tenemos activa lo que es la protección de reputación de IP, bueno, pues nos vamos a ver protegidos sin nosotros saberlo. ¿De acuerdo? Simplemente, bueno, pues veremos incluso que tenemos en nuestro log del dispositivo, bueno, pues tenemos bastantes accesos a determinados sitios, que si luego eso nos vamos a la herramienta de reporting, que es el Secure Reporter, pues veremos efectivamente hacia dónde estamos yendo, si son contenidos de botnet, contenidos de phishing, etcétera, etcétera. Podemos realizar un test de una dirección IP, pues lo típico, ¿no? Oye, no puedo conectar con un determinado sitio. Bueno, pues lo primero de todo que siempre me gusta insistir es que cuando no os funcione algo dentro de vuestra red, oye, pues intento ir a una página web y no me la muestra o me la muestra mal. Bueno, pues me voy al log, me voy a la parte de monitor y veo qué está ocurriendo, porque posiblemente, bueno, pues haya algo que me lo esté parando. Pues en este caso, si estuviésemos haciendo un acceso a una categoría de botnet, por ejemplo, bueno, pues sería lógicamente restringida por el dispositivo siempre y cuando tuviésemos la parte de reputación de IP activada y pues toda esta información nos la mostraría en el log. Lógicamente, si conocemos la IP a la cual vamos a conectar y demás, bueno, pues siempre podemos también hacer un test para que nos indique el tipo de, bueno, pues de direccionamiento, si está en lista negra, etcétera, etcétera, y lo que queramos hacer con ellos. Pues en este caso, bueno, pues como veis, bueno, pues simplemente nos vamos a la opción de configuración, la parte de Security Service, y activamos, seleccionamos, etcétera. Como veis, podemos hacer un test en el cual pues, nos va a dar información del nivel de riesgo que tenemos con ese direccionamiento IP y a qué pertenece. ¿De acuerdo? Vale, si nos vamos a la parte de botnet filter, bueno, pues el filtro anti-botnet también nos va a dar capacidad, ya que utilizamos en este caso otro servicio de terceros distinto al de reputación de IP para la protección ante este tipo de lugares o este tipo de sitios en los cuales, bueno, pues lógicamente vamos a obtener un riesgo, ¿vale? Hemos añadido lo que es una gestión de excepciones. Muchas veces nos ocurre que, bueno, pues para la protección de IDP o para la protección de anti-malware o incluso para el filtro de reputación de IP, pues queremos hacer algún tipo de exclusión, ¿vale? La versión 4.35, el usuario, bueno, pues puede configurar una serie de direccionamiento IP excluida, tanto lista blanca, lista negra, etcétera, etcétera, para, bueno, pues evitar
pues que se esté analizando pues un servicio o una dirección IP o un determinado fichero, etcétera, etcétera, que sabemos que tiene o tenemos conocimiento de él, etcétera, etcétera. De esta manera lo que vamos a hacer es también agilizar lo que es el proceso, agilizar lo que es bueno, pues el rendimiento de la máquina. Lógicamente, si no vamos a analizar un determinado fichero porque sabemos a ciencia cierta que es conocido, bueno, pues lo podemos obviarlo y lógicamente no vamos a gastar consumo de procesamiento en ese fichero. ¿De acuerdo? Vamos a poder, pues en este caso, pues en listas blancas, negras, etcétera, vamos a poder definir un determinado patrón de fichero, vamos a poder definir su hash incluso, que es en el cual se basan las firmas de todos los fabricantes de anti-malware. En el MD5 vamos a poder incluirlos ahí para, bueno, pues evitar ser analizado. ¿De acuerdo? También lo vamos a poder hacer desde la detección, es decir, hemos detectado un fichero, se ha detectado como malware, pero sabemos a ciencia cierta que no es un malware, sino que es un falso positivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Desde la parte de monitor, en este caso, pues en la parte de anti-malware, simplemente pues marcamos el whitelist y este fichero pasa a formar parte de la lista blanca. Por lo tanto, desde las detecciones también podemos añadirlo y, bueno, pues posteriormente pues también podremos eliminarlo, ¿vale? De esa lista blanca simplemente con desmarcar el check, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la gestión de excepciones de IP, bueno, pues vamos a poder añadir pues lo típico. Bueno, pues tenemos un servicio de DMZ donde tenemos alojado una serie de dispositivos, una serie de servidores y demás, y no queremos realizar, por ejemplo, pues que se produzca ningún análisis entre la red local y la DMZ, ¿vale? Pues podemos añadir las políticas, bueno, pues la parte de anti-malware IDP, no quiero que se analice desde el origen de la LAN a un destino subnet, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Para, bueno, pues evitar que se produzca un retraso, evitar consumo de recursos, etcétera, etcétera. Bueno, pues si lo tenemos debidamente asegurado, bueno, pues vamos a poder evitar algún tipo de análisis, sobre todo para penalizar el rendimiento de la máquina. Es decir, todo esto siempre con el debido conocimiento de que, lógicamente, no va a ser posible la infección por la parte de la DMZ o el nivel de infección que vamos a poder tener en esa parte, ya que lo tenemos muy bien protegido, pues va a ser muy bajo y para, pues en este caso, por ejemplo, pues agilizar más o no penalizar el rendimiento de la máquina o por el motivo que sea, no quiero analizar quiero crear una exclusión entre esas dos subredes. O, por ejemplo, pues entre mi LAN 1 y mi LAN 2, etcétera, etcétera, que pueda yo tener, ¿de acuerdo? O entre algunas VLANs, no quiero que se produzca ningún tipo de análisis, es decir, puedo crearme reglas para evitar el análisis entre cada una de ellas, ¿de acuerdo? Otro de los cambios también que hemos añadido, que hemos hecho en lo que es la parte de NAT, nos hemos encontrado en algunos casos, lógicamente, esto quizá está más pensado para un proveedor de servicios, donde tenemos alojados, por ejemplo, pues servicios de nuestros clientes y les damos pues distintos direccionamientos IP para acceder a los distintos servidores, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues en este caso puedo hacer que cualquiera de los usuarios que se conecte únicamente pues, ataque a mi dirección IP pública.
es decir, a mi única dirección IP pública. No necesito tener varias direcciones públicas para redirigir a cada uno de estos servicios que tengo en el interior, sobre todo cuando atacamos el mismo puerto. Es decir, lo tenemos solventado pues cuando atacamos los distintos puertos, ¿no? Que luego hacemos un nateo de puertos, un port forwarding, ¿de acuerdo? Pero en este caso, bueno, pues podemos tener distintos usuarios que atacan a una misma dirección IP y a un mismo puerto. ¿Cómo lo solventamos esto? Bueno, pues de esta manera vamos a poder hacer que cada uno de ellos acceda a sus recursos, acceda a su servidor y lo vamos a hacer modificando su direccionamiento, en este caso local. Digo, su direccionamiento público. Es decir, crearemos una regla basada en el origen. En este caso, lógicamente, necesitamos que los clientes pues, tengan direccionamiento IP fijo, ¿vale? De momento, y digo de momento porque se está tratando bueno, pues, de hacer compatible con un nombre FQDN, pues de momento pues únicamente se realiza para una determinada dirección IP y en este caso pues tiene que ser, esa dirección IP tiene que ser fija. La del cliente A pues tiene que tener un direccionamiento IP fijo, atacará a mi dirección IP, yo lo llevaré a una dirección IP de un servidor el cual pues va a ser el suyo y a un determinado puerto que yo quiera trasladar. ¿De acuerdo? Esto en la versión 4.35 pues está disponible. Si volvemos otra vez a las capas de protección, otra de las capas de protección, pues que en este caso tenemos en la serie USG también y en la serie ATP, es la geolocalización de direccionamiento IP. Esto es una protección bastante sencilla, pero que también contribuye a dar un paso más en la seguridad, sobre todo porque lo que es la geolocalización de direccionamiento IP, vamos a saber a qué país pertenece. En este caso, en la nueva versión, la 4.35, lo que vemos, los rangos de direccionamiento los hemos basado también en continentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos va a ser más sencillo incluso pues realizar una política basada en un continente completo. ¿De acuerdo? Pues si resulta que tengo un cliente que no tiene ningún tipo de contacto, por ejemplo, con ningún país del continente africano, pues directamente lo que voy a hacer es voy a seleccionar el objeto del continente africano y voy a restringir el acceso a cualquier direccionamiento IP que tengamos en este continente. Cuando me refiero a este continente, puede ser cualquier otro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos restringiendo el acceso o los ataques desde esos lugares. Por lo tanto, bueno, pues es una capa más de seguridad que si la trasladamos a la reputación de IP y si además la ponemos, implementamos lo que es la capa de anti-malware, la capa de sandboxing, como veis, el nivel de detección o el nivel de protección, sobre todo, de estos dispositivos, bueno, pues se eleva lógicamente notablemente, ¿vale? El cómo añadirlo, bueno, pues nos vamos al apartado de objetos, nos vamos al apartado de objetos de dirección, seleccionamos un nuevo objeto geográfico y veremos, bueno, pues veremos los distintos países que podamos crear o los distintos continentes. Si seleccionamos un continente, bueno, pues nos aparecerán todos los digamos, todos los países que están dentro de ese continente, ¿vale? Podemos añadir, pues como vemos aquí, podemos añadir un continente y podemos añadir, pues, un país, ¿vale? En este caso, bueno, pues Turquía pertenece al continente asiático, pero bueno, si tenemos alguna duda también podemos buscarlo, no hay ningún problema, ¿vale? Como veis,
el nivel de detección aumenta con respecto a la cantidad de capas de seguridad que vamos a ir implementando. Más novedades. Más novedades que podamos tener en esta versión 4.35. Bueno, hemos implementado sobre todo una nueva capacidad de Connectivity Check, ¿vale? Sobre todo porque nos podemos encontrar determinados escenarios en el cual, bueno, pues tenemos dos dispositivos en alta disponibilidad, lógicamente están funcionando, el dispositivo de arriba pues está en modo activo, este está en modo pasivo, pues en este caso los usuarios de la red tienen acceso a Internet sin ningún tipo de problema, ¿vale? En este caso, bueno, pues podemos tener un Connectivity Check desde el dispositivo para que esté evaluando el acceso a Internet para verificar si se ha caído el dispositivo o no, ¿vale? Nos podemos encontrar el problema en el cual pues el cable de conexión que hay contra mi switch en la parte de LAN pues se ha caído. Lógicamente, de cara a los equipos de la red, pues han perdido toda la conexión con el mundo exterior. Pero de cara al dispositivo, el dispositivo sigue teniendo conexión a Internet o sigue teniendo conexión, bueno, pues contra su salida, ¿de acuerdo? El resto de equipos, lógicamente, pues se han quedado inoperativos, ¿vale? Solo en el hipotético caso de que, bueno, pues en este caso se caiga la conexión desde la WAN, pues entonces sí que el dispositivo que está en modo pasivo pues pasará de forma activa para reanudar esa conexión que tenemos desde el entorno local. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues en la 4.35 lo que hemos hecho es que vamos a dar la capacidad de que el propio dispositivo pueda hacer un connectivity check, pero contra dos direccionamientos IP. ¿De acuerdo? En este caso, pues vamos a tener un connectivity check en la parte WAN contra el exterior y un connectivity check en la parte LAN, pues que podemos hacerlo pues contra alguno de los servidores que tengamos siempre conectados, alguno de los switches, etcétera, etcétera, con el dispositivo que en este caso nosotros deseemos. ¿De acuerdo? De esta manera, bueno, pues vamos a evitar que haya, digámoslo así, falsos positivos en esa alta disponibilidad. Simplemente, bueno, pues nos tenemos que ir al Connectivity Check y activar pues las distintas direccionamientos IP y, bueno, pues realizar o determinar la acción que vamos a tener cuando, bueno, una de ellas falle o las dos de forma simultánea, etcétera, etcétera. Los interfaces, en este caso compatibles con estas funcionalidades de Connectivity Check en alta disponibilidad, bueno, pues en los interfaces Ethernet, lógicamente, y los interfaces VLAN y Bridge. Más novedades que hemos implementado en nuestra serie de dispositivos, en este caso tanto en la serie USG como en la serie ATP. Bueno, había algunas demandas, sobre todo para integración con algún tipo de dispositivo de otros fabricantes, de aumentar el Diffie-Hellman a valores más elevados en cuanto al número de bits utilizados para el cifrado de información. Por lo tanto, bueno, pues hemos ampliado de 15 a 18 los grupos de Diffie-Hellman. Todo lo relacionado, pues en este caso, con el cifrado de la conectividad VPN y IPsec. Si nos vamos a las funciones de controladora, las características que hemos implementado en este firmware 4.35, bueno, pues hemos dado la capacidad de detección de nuevos productos, como son los productos Wave 2 que han aparecido, el nuevo producto de exterior de Smart Antenna y para los nuevos productos que van a llegar ahora en breve,
de Wi-Fi AX, ¿vale? Bueno, pues lo conocido como el Wi-Fi 6, ¿no? Bueno, pues aquí tendremos los nuevos modelos que vamos a tener y que se han implementado, pues en este caso, en la capacidad de detección y de gestión a posteriori de los dispositivos tanto USG como ATP. Características que hemos alineado sobre todo con nuestra controladora NXC, pues es la capacidad de actualizar por grupo los firmware, la capacidad de detección de APs falsos en el modo de funcionamiento del propio AP. Sabéis que la detección del rogue AP, la detección de los APs falsos únicamente se hacía en modo scanning, modo escaneo, por lo tanto teníamos que dejar inoperativa lo que son las radios para únicamente dedicarnos al escaneo. Pues en este caso, en la controladora NXC ya se implementó lo que es la detección de este tipo de APs falsos y en el modo de funcionamiento, es decir, no sin la necesidad de tener que poner el AP en modo escaneo, ¿vale? La actualización del firmware mediante el cloud, el ARP proxy para las estaciones, la implementación, bueno, pues en este caso ya teníamos la implementación del 802.11r, que es el fast roaming, pero aún no estaba lo que es el 802.11 KIV, que es el roaming asistido. Bueno, pues ya está disponible en la versión 4.35. Las políticas de controlador en el caso de que se vaya offline, la gestión de paquetes, el accounting, es decir, con nuevos, cuando queremos hacer alguna integración con un tercero, con un radius de tercero y demás, bueno, pues lo que es la parte de accounting y es la parte de atributos, bueno, pues hemos tenido o hemos implementado unas novedades en los atributos. Bueno, pues para aquellos que los necesitéis me los podéis solicitar, sobre todo cuando queráis hacer algún tipo, es decir, está más enfocado cuando queréis hacer algún tipo de integración o de desarrollo de integración con algún tercero. Como hablábamos al principio, la capacidad de hotspot. Lógicamente, esta capacidad de hotspot necesitamos adquirir una licencia, no viene implícito en el producto, pero sí que podemos adquirir una licencia de forma perpetua o de forma renovable y para los dispositivos USG 60 que a día de hoy no tenían esta capacidad de hotspot que estos modelos, ¿vale? A partir de la versión 4.35 sí que está disponible el hotspot, el servicio de hotspot en los modelos USG 60. Lo que os hablaba también al inicio, lo que es la consola web. Bueno, pues como vemos aquí, desde la consola gráfica podemos acceder a la consola de comandos, ¿de acuerdo? Esto a día de hoy, pues en la mayoría de los navegadores modernos no funciona porque viene desactivado el Java, porque te da errores en la ejecución de determinadas funciones en Java en los navegadores. Por lo tanto, bueno, pues era pues una capacidad que habíamos perdido, sobre todo en la parte de gestión, ¿vale? Ahora lo que hemos implementado pues es el protocolo WebSocket, que es el encargado de realizar la comunicación, pues en este caso entre el firewall y entre el navegador.
Es compatible con todos los navegadores que hay actualmente en el mercado, la mayoría de los navegadores modernos, por decir creo recordar que es el 100%, ya que están todos los actuales, ¿vale? Todos los actuales son compatibles con el protocolo WebSocket, por lo tanto, a día de hoy, una vez que tengamos la versión 4.35, bueno, pues podemos acceder a través de HTTPS, podemos ejecutar lo que es la consola y podemos tener un acceso pues un acceso a través de línea de comando sin tener que abrir pues el SSH, que es un puerto que, como sabéis todos, bueno, pues es un poco más vulnerable con respecto a cualquier otro. Novedades que hemos implementado también en la 4.35, bueno, pues el envío de certificados. Cuando tenemos un certificado y queremos desplegarlo, lógicamente, si activamos las funcionalidades de HTTPS, pues tenemos que integrarlo dentro de todos los dispositivos de nuestra organización. Bien, eso lo podemos hacer si tenemos un directorio activo, podemos activar una política de grupo y podemos desplegarlo. Y en entornos, pues a lo mejor donde no tengamos o, bueno, pues las capacidades de gestión del directorio sean más limitadas o no haya tanta capacidad de control sobre ello, bueno, pues podemos hacerlo desde el propio firewall, podemos enviar los certificados a todas las máquinas clientes para que los usuarios, bueno, pues lógicamente deberíamos de indicar cómo realizar la importación, pero es sumamente sencillo, ¿vale? Nos llegará un correo con un fichero adjunto en el cual, si nos posicionamos, como veis aquí, encima del certificado, le damos al email y seleccionamos los direccionamientos IP a los cuales vamos a enviar y ahí le diremos que lo comprime como un fichero zip y llegará como un fichero adjunto al cliente. Otra de las novedades, sobre todo en línea con el cumplimiento de la GDPR, que es el doble factor de autenticación. Ya teníamos el doble factor de autenticación en las soluciones de cloud. En las soluciones de firewall, tanto USG como ATP, el doble factor de autenticación lo teníamos para la conectividad VPN. Está disponible. Creo recordar que a partir de la versión 4.32 ya estaba disponible. Y ahora en la versión 4.35 el doble factor de autenticación también está disponible para cuando nos logueamos en el propio firewall, ¿vale? Lógicamente, bueno, pues cuando nos logueamos, pues necesitamos un medio de doble autenticación que, bueno, pues bien será por correo electrónico, bien será por SMS, etcétera, etcétera. Es compatible para los accesos tanto web como SSH y Telnet. Tendremos un código de verificación, en este caso de 6 dígitos, que será, tendremos la capacidad de definir la expiración, el tiempo que queremos que esté vigente ese código y nos dará la doble autenticación para entrar en la máquina. Por lo tanto, en línea con la GDPR, ya os digo, bueno, pues es una de las cosas que nos faltaba y a día de hoy ya está disponible. El método de distribución del código de verificación, bueno, pues lo podemos hacer a través de correo electrónico, lo podemos hacer a través de SMS, bien con la plataforma ViaNet, que es con la cual estamos integrados, o bien lo podemos hacer, este servicio de SMS lo podemos hacer a través de plataformas de email a SMS. ¿De acuerdo? Como vemos aquí, bueno, pues la parte de configuración, simplemente pues nos vamos al doble factor de autenticación, seleccionamos para quién va a ser el doble factor de autenticación, el tiempo de validez de ese código y en este caso únicamente se utiliza para los usuarios admin, ¿vale? Para los usuarios administradores, ¿vale? Estamos valorando la opción de utilizarlo pues para cualquier otro acceso que se realice a través del firewall también. Marcaremos cómo queremos hacer el envío, etcétera, etcétera.
Lo que es el envío de correo para la conversión a SMS, bueno, pues existen varias plataformas. Simplemente lo que hacemos, bueno, pues si lo hacemos a través de un SMS, pues lo vamos a hacer a través de la plataforma de Vianet. Es decir, el usuario debería de tener cuenta con Vianet, debería de tener crédito en Vianet para el envío de SMS, etcétera, etcétera. ¿Vale? También se puede realizar a través de otras plataformas, por ejemplo, como SMS Global, para el envío de el dispositivo a enviar un correo. A través de la plataforma de SMS Global vamos a enviar un SMS en este caso, pues al administrador para ese doble factor de autenticación, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la parte de configuración de ese servicio de SMS, como veis, bueno, pues nos da las opciones de bien utilizar un proveedor de SMS o bien utilizar email to SMS provider, ¿vale? En este caso, bueno, pues utilizamos SMS Global para el envío de correos y que esos correos se transformen en mensajes de texto que le puedan llegar a los clientes. La implementación del modo sencillo, del modo fácil, en los modelos anteriormente los teníamos en los modelos 40 y 60 y ahora, bueno, pues lo hemos hecho extensible al modelo 110. Normalmente para este tipo bueno, pues ya a partir de este modelo, normalmente la gente o la mayoría de ellos ya tienen suficiente capacidad para, bueno, pues utilizar el modo experto, que tampoco es nada complicado, ya que, bueno, pues es una plataforma bastante intuitiva, es una consola web bastante intuitiva. Pero bueno, podemos utilizar en los modelos 110 e inferiores, podemos utilizar el modo sencillo, es decir, cuando hacemos login por primera vez, pues nos aparecerá la selección de qué queremos utilizar, si queremos utilizar el modo fácil o el modo experto. Y en base a eso, bueno, pues se nos producirá el wizard de inicio y luego su posterior configuración o realización de configuraciones que queramos hacer a posteriori. ¿De acuerdo? Pues bien, por mi parte nada más. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que haya sido, aunque una sesión un poco larga por la cantidad de prestaciones que queríamos destacar, pero espero que haya sido de vuestra agrado. Por lo tanto, muchas gracias por asistir y un saludo a todos.